¿cómo vamos con la lectura del material? No hay mucho material así que digamos de leer, ¿verdad? Pero Me no acabo de sé dar si cuenta que será. subieron un libro. Yo hasta ahorita Sí, que... de hecho, eso les iba a comentar. Sí, No hasta sé hoy le si vi. habrá sido, no sé si habrá sido error o descuido, pero ya está subido, al menos desde que a mí me agregaron, ya lo veía yo subido, pero no estaba habilitado. Tampoco es que me haya agregado hace tanto, pero desde el miércoles que ya tenía acceso yo a la plataforma, vi que el libro ya estaba subido, pero no estaba habilitado para que ustedes lo pudieran ver. No sé si ahí se le fue también al licenciado Edwin habilitarlo o qué, pero ya lo tienen disponible para que lo puedan ustedes revisar, para que lo puedan consultar. Hay muchos libros de topología que son muy buenos. Hay muchos libros que lamentablemente, no lamentablemente porque sean malos, sino para el nivel que nosotros vamos a manejar, desde el primer momento le dejan ir a uno un montón de cosas con notaciones y representaciones demasiado complicadas, asumiendo un nivel de conocimientos básicos que para uno se le vuelve muy difícil. Entonces, hay muchos libros que son muy buenos, hay otros que didácticamente no son tan buenos para alguien que por primera vez empieza a ver estos contenidos. El libro de Muncres, por si alguien lo tiene, Topología de Muncres, ese es bastante bueno, y así hay más. Yo tengo uno que fue el que ocupé cuando estudié en la carrera de licenciatura. Lamentablemente, como es de esos típicos libros que son fotocopias y que simplemente le ponen un empastado, no tiene el nombre del libro ni el nombre del autor, entonces no sabía decirles qué nombre tiene o cuál es el autor. No lo tiene, simplemente no lo tiene, pero es un libro bastante bueno y que abarca muchos conceptos de una forma bien sencilla, de manera que uno los puede entender bastante bien. Esta materia es bastante geométrica. Geométrica no tanto formal, en el sentido que muchos conceptos nosotros los vamos a entender o a relacionar con gráficas en diferentes espacios. Entonces, muchas cosas las vamos a tener que trasladar a la parte gráfica, y cuando digo no tan formal es porque no va a ser tanto de graficar ecuaciones, de graficar así alguna función, cosas así, no tanto, pero sí muchas veces muchos conceptos los vamos a entender mejor haciendo un bosquejo, una idea gráfica, una representación por medio de un dibujo que nosotros tengamos que hacer. Entonces, vamos a iniciar viendo, no sé si están viendo la presentación que les estoy compartiendo. ¿Sí? ¿O no? Sí, Lick. Ok. Sí. Bueno, lo primero que vamos a ver es trabajar con la parte de espacios euclideos. Y para esto de los espacios euclideos, pues vamos a ver una primera parte que tiene que ver con distancia y norma, de lo cual ustedes ya tienen un foro donde no revisé después de anoche, pero solo había participado una persona. Los invito a que participen porque a veces también todo eso va tomado en cuenta dentro de la forma de evaluar la materia. Los puntos de un conjunto, clasificación. Esta parte 2 que vamos a ver hoy, los puntos de un conjunto o la clasificación de esos puntos, esto es una de las bases más fundamentales para todo lo que vamos a ver en topología, y vamos a expandir un poco algunas ideas, algunas nociones que nosotros tenemos de lo que vamos a trabajar en esa parte. Luego vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones y por último, pues un pequeño espacio para consultas por si lo hay. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a hablar de distancias y normas en espacios euclidianos y también en espacios en general. Primero, definiendo el concepto de distancia ométrica. Una distancia ométrica simplemente está dada dado un conjunto X cualquiera, conjunto sin ningún otro tipo de particularidades. Un conjunto X
Se define una función que va del producto cartesiano de X consigo mismo a R, a la cual se le conoce con el nombre de distancia geométrica si cumple ciertas propiedades. Primeras observaciones o detalles de lo que nosotros vamos a considerar como distancia geométrica. La distancia se aplica sobre elementos de un conjunto sin ninguna otra particularidad necesariamente impuesta, es decir, no tiene que ser obligadamente un espacio vectorial, no quiere decir que no los haya, simplemente no es una condición necesaria para definir nosotros una distancia. Una distancia se puede definir de muchas formas, algunas que uno pueda catalogar hasta formas absurdas en que uno puede definir en un conjunto una distancia. Lo pueden ver en algunos ejemplos que hay en la plataforma. Hay un pequeño documento que muestra un ejemplo en un juego de ajedrez donde definen una distancia. Con ese ejemplo no me meto mucho porque yo particularmente no sé cómo jugar ajedrez, entonces no me puedo los movimientos de las piezas, por lo tanto no me meto con ese tipo de ejemplos nunca. Pero bueno, esa es una situación donde uno define distancias en conjuntos que no tienen aparentemente nada que ver con el ambiente matemático, ¿eh? Por eso hago la aclaración que para definir una distancia usted solo necesita tomar un conjunto, agarrar dos elementos de un conjunto y tratar de establecer entre esos elementos alguna relación que cumpla con las características de una distancia. Un ejemplo muy bonito, si usted ya leyó el material de los que aparecen en plataforma de distancias definidas que no son distancias tradicionales, tiene que ver con palabras. Por ejemplo, la distancia entre dos palabras o dos frases que esté definida por la cantidad de letras que aparecen en una y no aparecen en la otra palabra o en la otra frase, la cantidad de letras diferentes entre las palabras o frases, que es un ejemplo que plantean por ahí y que lo definen como una distancia. Siempre y cuando usted a un conjunto le defina una función que cumpla con las características que vamos a ver, entonces, por muy extraña que le parezca la forma como se la definen, puede llegar a ser una distancia. El conjunto puede ser muy raro, pero si cumple la función con todo lo de distancia, pues no hay ningún problema. Bueno, ya matemáticamente, cuando hablamos de distancia, estamos representándolo por medio de una gráfica. Es lo que les decía, todo se va a representar o asociar a una gráfica, no de una manera formal a partir de una ecuación, pero sí como apoyo. Si tenemos que el círculo acá representa todo mi conjunto X, cuando hablamos de distancia, pues en términos matemáticos sería como encontrar la longitud de la línea que separa a X y Y. Eso es lo primero que a uno se le viene a la mente cuando le dicen distancia, pero es porque uno está ya con la mentalidad puesta en conceptos estrictamente matemáticos. Aquí hay que ser un poco más liberales, tener la mente abierta y expandirla a que no necesariamente vamos a tener algo muy puntual así de tipo numérico, al menos en esta parte de distancia. ¿Cuáles son las características para que una función sea considerada distancia, para que una expresión sea considerada distancia? Primero, la distancia siempre será un valor no negativo. No negativo significa que la distancia siempre le va a dar 0 o le va a dar mayor a 0. Esa es una primera característica, la positividad de su función. Segunda característica, la identidad. La identidad simplemente es que la distancia de dos valores va a ser igual a 0 si y solo si los dos valores o elementos que tenemos en un conjunto son iguales. La única forma entonces de que la distancia valga 0 es que los dos elementos a los que se les está sacando la distancia sean exactamente el mismo. Eso es lo que quiere decir la propiedad de identidad. En el ejemplo que le ponía de las palabras, la única forma que la distancia entre dos palabras fuera 0, en el entendido que la distancia se puede definir como la cantidad de letras diferentes entre esas palabras, la única forma de que eso sea 0 es que, pues, que las palabras sean las mismas. Si tomamos en cuenta el orden en que aparecen las letras, ¿no? Ahí también hay que aclarar y definir muchas condiciones, si se va a tomar en cuenta el orden en que aparezcan las letras o no. Todo eso se define cuando uno crea su función para no dejar cabos sueltos, porque alguien me podrá decir, mire, pero si yo pongo, por ejemplo,
la palabra pato y en el otro lado pongo las mismas letras, pero en el orden contrario, la distancia va a ser 0. Sí, pero por eso hay que aclarar desde un principio cuáles son las características de la función. Si va a definir una distancia un poco rara en términos de palabras, por ejemplo, en qué sentido lo va a tomar, si va a tomar en cuenta el orden de las letras o no, cosas por el estilo. Pero el punto es que cuando los dos elementos sean iguales, es el único caso donde la distancia tiene que dar 0. Después la simetría. A esta simetría muchas veces también se le conoce como reflexividad y simplemente es el hecho que la distancia, dependiendo de la perspectiva que uno lo vea, si es de X a Y o si es de Y a X, tiene que dar siempre lo mismo. O sea, distancia de X a Y tiene que ser lo mismo que distancia de Y a X. Siempre tiene que dar lo mismo. Para toda pareja de elementos en el conjunto. Y luego la desigualdad triangular. Esta desigualdad triangular que siempre toma, dependiendo del contexto donde se utilice, toma diferentes nombres, se aplica en diferentes áreas, pero es una desigualdad tan fea de demostrar, pero tan bonita porque se utiliza en muchos campos de la matemática, que es una desigualdad muy, pero muy importante. La desigualdad triangular tiene cierta relación con, hasta cierto punto, la transitividad, si lo quisiéramos ver de esa manera, porque lo que nos dice es que la distancia entre dos puntos x, z es menor o igual que la suma de distancia de x y de z a un tercer punto o elemento de mi conjunto. La distancia entre x y z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Ojo con que la desigualdad triangular es menor o igual. O sea, no es una desigualdad estricta, ¿no? Es una desigualdad que también en un momento dado puede ser la misma. Entonces, estas son las 4 características de una distancia. Con la particularidad, insisto, que la distancia se puede crear una función que sea una métrica o distancia en un conjunto cualquiera, sin ningún tipo de particularidades. El conjunto puede ser lo más raro que a usted se le ocurra y puede definir una función muy específica que sea una distancia siempre y cuando a la función usted la dote de todas las características necesarias para que cumpla estas 4 propiedades. Tampoco es que cualquier cosa va a ser una distancia, ¿verdad? Pero si cumple estas 4, pues entonces ahí sí. Luego viene el concepto de norma. El concepto de norma aquí ya de entrada le tira una primera diferencia con el concepto de distancia. La norma se aplica sobre un espacio vectorial complejo V. Bueno, espacio vectorial complejo o simplemente espacio vectorial. Los que están llevando ahorita cálculo de variable compleja, pues ahí van a toparse con esto en un montón de casos, ¿verdad? Aplicándoselo a los números complejos inicialmente mediante la característica de módulo. Pero aquí está la primera diferencia. La norma se le aplica a un espacio vectorial, si lo podemos decir así en forma general. Está representado obviamente por una doble línea vertical. Esa notación de norma, si ya ustedes ya han recorrido la mayor parte de su carrera y podrán haberse dado cuenta que hay muchos libros donde no ocupan necesariamente la doble barra para representar normas. Hay muchos libros que las normas las representan por una línea nada más como que fuera valor absoluto. Los estudiantes muchas veces se acostumbran también a usarlo así y no es que está mal, ahí dependerá la forma como uno usualmente lo lea o lo aprenda a utilizar. Yo en lo personal siempre sugeriría mantener el orden de las cosas y colocar la norma como se debe, con una doble barra vertical. Entonces, esta va siempre de un espacio vectorial V y devuelve un valor real y se llama norma si cumple también las siguientes condiciones. Vaya, desigualdad triangular. Ojo al dibujo que he puesto ahí, porque después vamos a hacer una relación entre este dibujo y el anterior. La desigualdad triangular, que también se cumplía en distancias. En este caso,
la norma de una suma de valores x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. La desigualdad triangular aplicada a normas. El producto por un escalar, la norma de lambda x es lo mismo que valor absoluto de lambda por la norma de x. Esta propiedad lo que significa es que si usted tiene un vector, porque aquí estamos, repito, en espacios vectoriales. Si usted tiene un vector x y lo multiplica por un escalar lambda, el lambda lo puede sacar de la norma, pero sale con valor absoluto. No solo es sacar lambda, el lambda puede ser positivo o negativo, pero esto sale con valor absoluto. Esa es la propiedad 2. Y la propiedad 3 es la positividad, que la norma de un vector es siempre positiva, siempre mayor que 0. Eso, en el único caso donde hay excepción, y ahí lo dice la propiedad, es en los casos donde el vector sea distinto de 0, en todo el espacio vectorial, excepto en el punto 0. Bueno, algunas situaciones que hay que aclarar acá. Estas son las propiedades que cumple una norma. Son 3. Están relacionados, obviamente, con las propiedades de distancia. De hecho, una norma es un caso particular de una distancia. Una norma, las funciones definidas como normas, son funciones que cumplen perfectamente las propiedades de una distancia. Pero pues, comencemos a ver las diferencias, ¿no?, entre ellas. Una diferencia es desde su definición, la distancia ocupa un conjunto cualquiera sin ninguna particularidad. La norma se le aplica a un espacio vectorial. Un espacio vectorial, si hacemos un poco de memoria, por ejemplo, ¿en qué materia es que ven espacios vectoriales? No recuerdo si es en moderna, si es en álgebra moderna, creo que se ve un poco de eso, o en cálculo superior. No recuerdo muy bien en qué materia, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Un espacio vectorial, uno casi siempre lo asocia con que son vectores, en el sentido de XY o XYZ, pero no. Un espacio vectorial es un conjunto que también puede ser de diferentes tipos de elementos, no necesariamente vectores tal cual, pero se le llama espacio vectorial porque cumple una serie de propiedades que están relacionadas con los vectores. Entonces, aquí tampoco hay que caer en el engaño de que estas X y Y para las normas son estrictamente vectores en el sentido normal de ser un vector, XY o XYZ. Pueden ser, por ejemplo, polinomios, pueden ser, por ejemplo, matrices, y los conjuntos de polinomios y conjuntos de matrices también forman un espacio vectorial. El nombre espacio vectorial está asociado con un conjunto que cumple una cierta cantidad de condiciones. Y en todos esos se pueden definir de cierta manera algunas funciones que pueden ser también en un momento dado catalogados así. Pero por eso es que aquí también, para el caso particular nuestro, se le ha puesto un espacio vectorial complejo, haciendo de cuenta y caso que ya estamos como que restringiendo a que solo vamos a tomar espacios vectoriales de tipo numérico, como nosotros lo estamos acostumbrados a ver. Pero es importante hacer esa aclaración con respecto a los elementos. Después, otra diferencia entre norma y distancia. La distancia, para poder aplicar una distancia, usted necesita ¿qué? 2 puntos, y lo pudieron ver en el dibujo del ejemplo anterior. La distancia se sacaba en base a 2 elementos, mejor dicho, del conjunto X. En la norma no necesariamente necesita 2, necesita solamente un elemento del espacio vectorial y ya le calcula la norma. En distancia no, en distancia siempre necesita 2 elementos que comparar para poder ver cuál es la distancia entre uno y otro. En norma no es necesario. En la norma usted simplemente agarra un elemento y a ese elemento le saca la norma. Por eso es que aquí en el dibujo usted verá que solo tiene un elemento X y ese X lo representa, si se alcanza a ver bien, con un vector que está en color anaranjado, una flecha. Entonces en el espacio usted agarra un elemento y a ese elemento le saca la norma. Ya si nosotros queremos usar la norma como una distancia, lo que tenemos que hacer es decir que vamos a definir la distancia entre 2 puntos, distancia entre X y Y, como la norma aplicado, y ahí tenemos que ver a qué, cómo relacionamos la distancia
con la norma. ¿Cómo podemos usar la norma para calcular la distancia entre dos puntos X y Y? Por lo general, la relación entre distancia y norma es que la distancia entre dos puntos la pone uno como la norma de la resta. Esa es cuando ya uno une, traslapa esos dos conceptos. La distancia entre dos puntos es lo mismo que la norma de la resta de valores. Y lo pueden ver ustedes en la plataforma. Ahí hay varios puntos, varios ejemplos y ejercicios, mejor dicho, donde le pide a usted poner en práctica algunos conceptos que ya vamos a ver, pero le definen varias distancias usando las normas de la forma como yo le acabo de mencionar. La distancia de AB se la ponen como la norma de una resta. Ahorita estoy viendo los contenidos, no se los estoy mostrando, pero vamos a ver. Si se van a la página de los contenidos de la materia, hay una parte donde hay varios ejercicios así para modo de practicar, que ya vamos a hacer un par por ahí más adelante. Pero, por aquí, ¿por dónde están? Bueno, después de la definición de bolas abiertas, de clasificación y antes de clasificación de puntos, ahí hay varios ejercicios que se pide hacer de bolas abiertas. Ya veremos ese concepto de bolas abiertas. Uy, ¿soy yo o habían varios videos que hoy están y que no estaban anoche? ¿Verdad que sí? Bueno. Sí, cabal. Sí. Hay Se varios videos que reprodujo. no estaban anoche y hay algunas definiciones ahí que tampoco estaban, pero bueno. Vaya, en la parte antes del 1-2-1, antes de clasificación de puntos, hay unos ejercicios que piden dibujar bolas abiertas. Ya veremos qué es eso de bolas abiertas. Pero mi punto es que dentro de todos esos ejercicios hay una distancia en R2 que la definen con la norma. La distancia de AB es igual a la norma de A menos B. Entonces, una norma de por sí no es una distancia, pero sí incide o define una distancia, mientras que nosotros creemos de una manera conveniente, la función. Repito, la forma de enlazar el concepto de distancia con norma es, por ejemplo, definiendo que la distancia entre dos elementos de un conjunto sea la norma de la resta de elementos, cuando nosotros estamos trabajando en espacios vectoriales. Vaya, lo que acabo de mencionar les puede ayudar en lo de la pregunta del foro, ¿no? Que cuál es la diferencia entre distancia y norma, específicamente sobre un espacio euclidio. Ya mencionábamos algunas por ahí. ¿Y en qué se relacionan? Bueno, es lo que acabo de mencionar. Aparte de las propiedades que cumple, que son propiedades que vienen siendo equivalentes, la distancia y norma, ya al momento de querer enlazar ambas, pues simplemente hay que tener cuidado en cómo define uno una distancia utilizando una norma. No sé si hay alguna pregunta con todo lo que he dicho de distancias métricas y normas. ¿Preguntas? No, por el momento no. Ok. Asa o Eric, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Okay. No, licenciado, todo claro. Bueno, perfecto. Esta parte es bastante sencilla, ¿no? Y es más que nada, no es que nosotros vamos a ocupar y a estar calculando normas a cada rato. Simplemente esta primera parte es para formarse la idea clara de qué es una distancia y de cómo podemos relacionarlo con la norma. ¿Y por qué? Porque cuando ya entramos a lo segundo que vamos a ver ahora de los puntos de un conjunto, esta parte es hermosa, esta parte ya es bien bonita. No sé, esta cosa me emociona a mí. Para cuando hablamos de los puntos de un conjunto, aquí entramos ya
a que la mayoría de puntos van a estar basados en definiciones gráficas, geométricas, y para esas gráficas que nosotros vamos a hacer, siempre se ocupa el concepto de distancia. Siempre se ocupa el concepto de distancia. Entonces, los primeros puntos que nos interesa ver en topología tiene que ver con las bolas abiertas. Las bolas no es en sí un punto, pero es algo que es necesario definir para después ver algunas clasificaciones específicas de puntos. ¿Qué es una bola abierta en conceptos topológicos? Si nosotros tenemos un conjunto, lo vamos a decir así inicialmente, vamos a visualizar nosotros un conjunto cualquiera, en este caso, o un espacio cualquiera, M mayúscula. Dentro de ese espacio, yo voy a tomar un punto P, cualquiera punto o elemento P del conjunto, y si yo, oiga bien lo que vamos a decir ahorita, si yo puedo alrededor de ese punto P formar un conjunto o formar una bola abierta con centro en C, ese punto pues ya va a tomar algunas características muy particulares que más adelante veremos. Pero esto de agarrar un punto y formar alrededor de él un círculo abierto, porque aparece punteado, un círculo abierto de radio C, es lo que me termina definiendo una bola abierta. ¿Qué es en sí entonces más formalmente una bola abierta? Una bola abierta, bueno, aquí le han puesto C al dibujo, pero en la definición el C lo vamos a tomar como épsilon. Una bola abierta se define así: la bola B de centro P y radio épsilon, la primera letra es el centro de la bola, la segunda es el radio que tenga. Una bola de centro P y radio épsilon se define como todos los elementos del espacio o conjunto M que cumplan que, y aquí viene lo de distancia, que la distancia de P a X sea menor que épsilon. Ojo, porque esta distancia tienen que ser ustedes muy analíticos de cuál es la distancia que el ejercicio o el tema en cuestión le está dando, porque en base a eso los dibujos de mis, entre comillas, bolas abiertas van a cambiar. Para ustedes una bola no tiene que ser en el estricto sentido algo redondo, por decirlo así, porque va a ser algo redondo si usted ocupa la distancia o la métrica tradicional en R2. En R2, la distancia usual que nosotros utilizamos es la distancia entre puntos en dos dimensiones, x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, y así. Si usamos esa distancia tradicional en dos dimensiones, el dibujo que se forma es un círculo. Si usamos la distancia en tres dimensiones el dibujo que se forma es una esfera. Y como la desigualdad de la distancia es estricta, por eso el borde queda sombreado. Ejemplos de bolas abiertas. En R, una bola abierta es un intervalo abierto. En R, la distancia usual para que esto suceda es el valor absoluto de la diferencia de números. Si yo quiero la distancia, por ejemplo, de 3 a 5, es el valor absoluto de la resta o diferencia de entre 3 y 5, lo que me da a mí la distancia. Entonces, las bolas abiertas en R son los intervalos abiertos, no semiabiertos ni semicerrados, si lo queremos ver así, no, abiertos completamente. En R2, las bolas abiertas son círculos o circunferencias, mejor dicho, con el borde sombreado. Son círculos con el borde sombreado. En R3, las bolas abiertas son esferas. Pero eso no es necesariamente siempre así. Estos tres ejemplos de R, R2 y R3, bueno, la esfera con el borde punteado, ¿no? Estos tres ejemplos solamente son usando, que quede claro, la distancia tradicional en cada uno de esos espacios, usando la distancia de diferencia de valores absolutos en R, usando la distancia de diferencia de puntos tradicional en R2 y usando la distancia de diferencia de puntos en R3 de forma tradicional. Usando esa distancia, las bolas abiertas son así. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos de los propuestos en plataforma, algunos ejercicios, y vamos a tratar de graficar bolas abiertas en R2, por ejemplo, pero usando otra distancia, definiendo otra distancia, otra función de distancia. Por lo tanto, no se extrañe de que en muchos materiales le diga con la métrica convencional, con la métrica tradicional,
Eso significa, mire, todo lo que vamos a decir aquí es tomando en cuenta que la distancia es la usual que uno maneja en R2. Y si no, le van a definir cuál es la distancia métrica con la cual usted va a trabajar. Bueno, ya después vamos a ver algunos otros ejemplos de bolas abiertas. Siguiente concepto, y aquí viene ya lo de puntos, clasificación de puntos. Puntos interiores y conjunto interior. ¿Cómo se define un punto interior y un conjunto interior? Volvemos al mismo esquema de tener un espacio o un conjunto M. Dentro de ese conjunto M yo voy a tomar un elemento X y al elemento X yo le voy a formar una bola abierta alrededor de él, una bola de centro X y radio R, según este esquema. Entonces, un punto interior simplemente es todo aquel punto dentro del conjunto M en el cual usted puede crear una bola abierta de tal manera que la bola quede completamente contenida en M. Eso es un punto interior. Son todos los puntos en los cuales usted puede crear una bola abierta completamente contenida en M. Aquí está la definición a un lado. Un punto X de M es interior al conjunto A. En este caso están tomando también un subconjunto, pero puede ser también todo el conjunto M. Es interior a A si nosotros podemos encontrar un R, o sea, un radio, de tal manera que la bola de centro X y radio R esté completamente contenida en A. En muchos casos, usted va a tener un espacio completo, que aquí le llaman M, y dentro del espacio le van a definir un subconjunto. Aquí le han puesto A. Entonces, la idea es ver si el punto es interior al subconjunto A. Entonces, tiene que procurar formar una bola abierta de un determinado radio alrededor de un determinado centro y que esa bola quede completamente contenida en A. Por lo tanto, si usted logra formar una bola abierta alrededor de un punto y que esté completamente contenida en A, ese punto se considera como punto interior al conjunto A. Dicho de otra manera, como ponen acá, un punto interior al conjunto A está completamente rodeado de puntos de A. Esta es otra forma de verlo. A mí en lo personal no mucho me gusta, pero bueno. En general, lo que tenemos es, insisto, un punto interior de un conjunto es todo aquel punto al que usted le puede crear una bola abierta de tal manera que la bola abierta quede completamente contenida dentro del subconjunto o del conjunto donde quiere ver si es punto interior o no. En la práctica se darán cuenta que muchas veces no es que usted va a tener que especificar el tamaño del radio de la bolita, no. Simplemente es más que nada una cuestión gráfica. Usted visualiza, por ejemplo, estar en un determinado conjunto y después se pone a pensar si será posible que si usted agarra un punto, será posible que yo le haga una bolita lo suficientemente pequeña, digámoslo así, para que quede completamente contenida en un determinado conjunto. Eso es lo que uno debe de analizar. Estamos trabajando con radios que son números reales. Los números reales son infinitos. Usted puede buscar un número tan, pero tan pequeño como se le pueda ocurrir, de tal manera que tenga en cuenta que las bolas abiertas, usted las puede hacer tan, pero tan pequeñas como usted necesite para poder encontrar una que quede completamente dentro de su conjunto. ¿Por qué lo digo? Porque si este punto X está muy pegadito al borde de A, muy pegadito a la orilla, alguien dirá, mire, pero aquí si yo hago una bola alrededor de X, se va a salir, no va a quedar completamente dentro. No, pero es que el punto puede estar muy, pero muy cerca del borde de un conjunto. Pero usted, como el radio lo puede tomar tan, pero tan pequeño como quiera, siempre, por muy pequeño que sea el radio, usted va a poder formar una bolita de tal manera que el punto quede dentro. Esta es la forma topológica de ver los puntos interiores. ¿Por qué digo la forma topológica? Porque todos estamos claros que si yo le digo, mire, aquí está el dibujo de este conjunto, dígame cuáles son los puntos interiores. Usted me va a decir, pues son los puntos que están adentro. O sea, usted intuitivamente sabe cuáles son los puntos interiores, los que están dentro de un conjunto, sin tomar en cuenta el borde del dibujo del conjunto. Pero topológicamente hablando, hay que aprenderse esta definición.
topológicamente, un punto interior es todo aquel en el cual usted puede crear una bola de un determinado radio de tal modo que la bola abierta quede completamente contenida en el conjunto que se está analizando. Al conjunto de Perdón, todos los... perdón, Rick, Diga, ¿por ¿qué pasó? qué, por qué precisamente tiene que ser abierta y no podría ser una bola cerrada? ¿Por qué precisamente? Tiene que ser bola abierta, o sea porque por lo que veo dice R mayor, Sí. ¿verdad? Pero ¿por qué precisamente una bola abierta para que sea punto interior Ah, y porque no bueno, bola cerrada? en realidad sí podría ser en un momento bola cerrada. El problema se podría dar cuando usted esté, por ejemplo, tomando puntos muy cerca del borde. Si usted toma una bola cerrada muy cerca del borde, puede terminar, como le dijera, puede terminar formando una bola en un momento dado que justamente corte o toque, o sea, tangente, como lo quiera ver, al borde de la Ah, función. Y en la clasificación de los puntos en topología, justamente eso es lo que uno trata de evitar, de porque los evitar. puntos Okay. del borde ya toman otra concepción. Ok, gracias. Ajá. Al conjunto de todos estos puntitos interiores, se le da como nombre, bien raro, ¿verdad? Al conjunto de puntos interiores se le conoce como conjunto interior en muchos casos, o conjunto de puntos interiores, o si no, simplemente se le llama interior de A, por ejemplo, si es que A es el conjunto. Puntos interiores, conjunto de puntos interiores o simplemente interior de A. Y se representa, no sé si se alcanza a ver bien, pero es una letra A, el nombre del conjunto, con un puntito en la parte de arriba. Ese puntito significa conjunto de puntos interiores de A. Sencillo, conjunto de puntos interiores de A. Entonces, en topología, cada vez que usted vea un conjunto con un punto en la parte superior, le está diciendo que está hablando de todos los puntos interiores del conjunto A. Esa es la primera definición de puntos importantes que vamos a ver. Bueno, voy a hacer una observación también que más adelante se ocupa la notación, pero que en esta presentación no está. Quiero ver cuáles son los que vamos a definir ahora. Ajá, los puntos. Bueno, ya voy a hablar de eso. Bien, aquí está un pequeño ejemplo también. Aquí está un pequeño ejemplo de en R, una recta que está aquí al lado derecho. En R nosotros tenemos el conjunto de 2 a 5, el intervalo de 2 a 5, intervalo cerrado. Ese es mi conjunto, digámoslo así, en el cual yo voy a trabajar. De ese conjunto, ese intervalo de 2 a 5 vendría siendo mi A. El intervalo de 2 a 5 vendría siendo mi A en este esquema. Y el M, que es como el espacio completo, vendría siendo la recta real, o sea, R. Tengo que el M es R y que mi conjunto a analizar es A. Entonces, ¿cuáles son los puntos interiores de este intervalo de 2 a 5? Son todos aquellos donde usted puede formar una pequeña bola abierta, de tal manera que la bola abierta quede completamente dentro, y por eso es que también no se tomaban las cerradas, porque las cerradas, para los puntos que están bien en medio del conjunto no hay problema, pero para los que están cerca del borde, las cerradas pueden en un momento dado terminar tocando justamente puntos de la frontera o del borde del conjunto. Entonces, ¿cuál es el punto o el conjunto de puntos interiores de este intervalo? Son todos aquellos puntos a los cuales usted les puede formar una bola abierta alrededor de él. Entonces, el conjunto de puntos interiores de este 2,5 cerrado es el mismo 2,5, pero abierto. Gráficamente, usted puede crear alrededor de cualquier punto que tome una pequeña bolita abierta, recordando que en R las bolas abiertas son intervalos abiertos, no son círculos propiamente, eso téngalo muy en cuenta. Entonces, por ejemplo, alrededor de 3 usted puede formar un intervalo tan pequeño como quiera, abierto, y está contenido en todo el conjunto de 2 a 5. Alrededor de 4 también, y a medida que nos vamos acercando a los extremos, por ejemplo, en 2. Quiero ver, 2,1, que está bien cercano del borde de la izquierda, en 2,1 usted puede formar un intervalo muy chiquitito, de tal manera que todo ese intervalo esté completamente contenido dentro del conjunto.
Por ejemplo, podría tomar, quiero ver, alrededor de 2.1, puede tomar el intervalo que vaya de dónde, que termine en 2.11 y que comience en 2.09, por ejemplo. De 2.09 a 2.11 abierto, esa ya es una bola abierta que contiene al 2.1 y es lo suficientemente pequeña como para estar dentro del intervalo. Y así sucesivamente. Entonces, como aquí tienen un montón de números infinitos, usted para todo el intervalo de 2 a 5 abierto, usted puede crear una bola abierta. ¿Por qué el 2 y el 5 no serían puntos interiores? Porque en el punto 2, independientemente del tamaño que usted forme la bola, en el punto 2, que es uno de los extremos, le va a quedar una parte dentro y una parte fuera. En 5 lo mismo, independientemente cómo forme su bola, lo más pequeña que usted la quiera hacer, siempre va a tener una parte dentro y una parte fuera. Por lo tanto, los extremos no son puntos interiores en este caso. Así que conclusión, en R, los puntos interiores son agarrar el intervalo que le estén dando para analizar y ponerlo completamente abierto. Siguiente concepto, puntos exteriores. Nuevamente tenemos nuestro espacio completo M. Dentro de M vamos a definir una bola. Y luego tenemos aquí el concepto de punto exterior. Tenemos nuevamente el espacio completo M. Tenemos nuevamente un conjunto A, subconjunto de M. Y siempre vamos a relacionar un punto interior o exterior en base a un subconjunto del espacio completo. El subconjunto A, un punto exterior a A sería lo contrario de la definición anterior. Lo podemos ver como un punto de manera que yo puedo formar una bola abierta que esté completamente contenida fuera de A, o lo podemos ver mediante esta definición, que es la que topológicamente más se utiliza. Un punto es llamado exterior a A si la bola de centro X y radio R, la bola abierta interceptada con A, es igual a vacío. Esto es otra forma de decirle que usted puede crear una bola abierta que esté fuera de A, completamente fuera, y que no se intercepte con A, ¿ya? O sea, que no tenga ninguna porción dentro de A y que tampoco toque el borde del conjunto A. Eso es el punto exterior al punto A. Ya, esta imagen no tiene nada que ver. Okay. Entonces, esa es la definición de punto exterior. Y el conjunto exterior A, pues simplemente serían todos los elementos que no estén en ahí, que sean puntos exteriores, ¿no? Todos los elementos que sean puntos exteriores. Aquí creo que no les va a aparecer en la presentación, pero la forma de representar los puntos exteriores, en algunos casos al exterior también le llaman complementos. Si usted se recuerda de la parte de teoría de conjuntos allá de lógica, tenemos los conjuntos tradicionales y tenemos los complementos. Entonces aquí el conjunto exterior viene siendo casi como el complemento de A, y la forma de representarlos es el conjunto con una barra en la parte superior, con una barra, como lo que ustedes ven en variable compleja de los conjugados, que le ponen una barra en la parte superior a los números complejos. Aquí así se representaría el conjunto de puntos exteriores. Bueno, después tenemos los puntos frontera y el conjunto frontera. Los puntos frontera, nuevamente tenemos un conjunto, el espacio completo M, un subconjunto del espacio que es A, y en términos muy sencillos, la frontera es el borde. Creo que no será mayor sorpresa que la frontera de un conjunto sea el borde de su representación gráfica. Pero topológicamente, ¿cómo representamos eso? Un punto X pertenece a la frontera de un subconjunto A de M si se cumplen dos condiciones. La bola de centro X y radio R está interceptada con A y eso le da distinto de vacío. ¿Qué quiere decir eso? Un punto está en la frontera si al formar una bola de cualquier tamaño, ninguna bola se salva. Al formar una bola y la intercepto con A, entonces la intercepción no es vacía. O sea, la bola interceptada con el conjunto A siempre va a tener un resultado distinto de vacío. La bola tiene intercepción con A y también la bola tendrá intercepción. Aquí le ponen C de A, lo que les decía, el complemento de A.
Es otra forma de representar el exterior como complemento de A. Pues por lo tanto, los puntos frontera son aquellos puntos donde las bolas que usted le pueda formar van a estar interceptadas tanto con el conjunto, con la parte interna de A como con la parte externa. Van a tener intercepción con ambos. Y eso no es nada más que el borde de un conjunto en particular que estemos trabajando. En nuestro caso del intervalo anterior del 2, 5, los puntos frontera serían el 2 y el 5. Intuitivamente es bien sencillo tratar de identificar quién es la frontera. Eso es cuando trabajamos con espacios euclidios y con la métrica tradicional. Ahí es bien fácil identificar los elementos frontera. Y el conjunto frontera, pues es todo el borde, la unión de todos esos puntos que son frontera y se representa usualmente, aquí no está, pero se representa por, eso ya no lleva un punto ni una barra, pero es, a veces le ponen FR, F mayúscula R de A, frontera de A. Eso significa frontera de A. F sub R de A. Ok. Vamos con algunos ejemplos. Un ejemplo de la recta real. Veamos. Tenemos el conjunto A, que está formado por la unión de dos intervalos y un puntito. El intervalo semiabierto de 2 a 5 unido con el intervalo cerrado de 6 a 8 y este unido con el punto 9, un puntito normal. Recuerden que estamos en la recta real. Pues bien, gráficamente se representa de esta manera. Ahí está el intervalo semiabierto, el intervalo cerrado y el puntito anexado por ahí. Como un ejemplo muy concreto, colocamos que el 3 es un punto que pertenece, insisto que no sé si se alcanza a apreciar bien, pero 3 pertenece al conjunto de puntos interiores de A, o sea, A con un puntito arriba. Ahí debería aparecerles el punto, esperaría que lo alcanzaran a ver. Yo casi no lo veo, por eso les digo, pero es 3 pertenece al interior de A. Otro ejemplo de un punto interior, el 4, el 7, que son de los que se ven a simple vista. Y en general, si nosotros quisiéramos representar todos los puntos interiores de A, aquí la pregunta sería si el 9, que es el único raro, sería un punto interior. ¿El 9 sería un punto interior, sí o no? ¿Qué dicen? ¿El 9 sería un punto interior de este conjunto, sí o no? Recuerden la definición de punto interior. Usted puede formar una bola centrada en 9, abierta, que esté completamente contenida en el conjunto. ¿Será que puede hacer eso o no? No, Lick. No, no se puede. Alrededor del 9, cualquier bola abierta, como estamos en una recta real, las bolas abiertas son intervalos abiertos. Cualquier bola abierta que usted forme alrededor de 9 no va a estar contenida en A, porque entre 9 y el resto de la parte del conjunto, pues hay una separación, entonces es imposible crear una bola abierta que esté contenida dentro de A. Una cosa que quizás se me escapaba, para que un punto sea interior, basta con que usted encuentre una bola abierta, no es que cualquier bola o todas las bolas que se puede imaginar van a cumplir. Con una que encuentre que cumpla, pues ya es suficiente. Con una bola que cumpla ya es suficiente para ser catalogado punto interior. Bye. Aquí está la representación que antes les decía de la frontera de A, se coloca así, F, R y entre paréntesis el nombre del conjunto, eso es la frontera de A. El 2 forma parte de la frontera de A, el 5 también formaría parte de la frontera, el 6 formaría parte de la frontera, el 8 también. Esos 4 puntos forman parte de la frontera porque al formar una bola abierta completamente, una bola abierta, perdón, de cualquier tamaño, esa bola abierta tiene intercepción tanto con la parte dentro del conjunto como con la parte que está fuera del conjunto. Por eso forman parte de la frontera. ¿Y el 9? ¿Qué pasa con el 9? ¿Creen que será punto frontera o no?
Frontera. Yo digo que sí, ¿Por qué? Uy, porque está dentro del A. no, pero ¿cuál es la definición de frontera? ¿Cuál es la definición de punto frontera? Ajá. Que esté contenido en A y en el complemento de A. Que usted pueda formar una bola abierta de tal manera que dicha bola esté interceptada, o sea, tenga intercepción diferente de vacío tanto con el interior del conjunto como con el exterior. Ajá. Entonces, ¿qué opinan de eso? Están en 9 y ustedes forman una bola abierta. Ajá. Forman una bola abierta alrededor 9. de 9. ¿Qué pasó? 9 no sería un punto aislado. Ajá. Entonces no forma parte de la frontera, ¿o sí? Pues yo creo que no. ¿Creen que se puede formar una bola alrededor de 9 de tal manera que esté interceptada tanto con el interior como con el exterior del conjunto? ¿Mm? En este caso, para la parte de la frontera, para los puntos interiores les dije que no era que con todas las bolas fuera a cumplir, bastaba encontrar una. Pero para el caso de los puntos frontera, por su misma definición, los puntos frontera sí, todos los puntos deben de cumplir, es decir, todas las bolas, perdón. Cualquier bola que usted pueda formar para un punto debería cumplirle con la definición de punto frontera. O sea que cualquier bola que nosotros creemos alrededor de 9 debería cumplir con esa definición. Uh-huh. Vaya, se lo voy a poner de otra manera, una forma quizás un poco más fácil de plantearlo. La frontera de A, usted la puede ver como que la frontera de A, para que un punto pertenezca a dicha frontera, debe cumplir que si usted forma una bola, esa bola debe de tener elementos que estén en A y elementos que no estén en A, por lo menos uno de cada bando, uno que esté en A y uno que no esté en A. Entonces, si usted forma una bola grande alrededor de 9, obviamente va a tener puntos que puede estar formando un intervalo de 7 hasta 10. Si toma de 7 a 10 va a tener puntos dentro del conjunto y va a tener puntos fuera. Pero como la definición de frontera es para cualquier conjunto que usted, para cualquier bola que usted forme, si usted forma una bola muy pequeña alrededor de 9, digamos de 8.5 a 9.5, esa bola va a tener con elementos de A, sí, el propio 9. Va a tener elementos que no estén en A, sí. Entonces, ¿pertenece o no pertenece a la frontera de A el 9? Sí. Es un punto aislado, eso sí es cierto, es un punto aislado. Pero la definición de frontera no me dice, para que lo dejemos claro, la frontera no me está diciendo, mire, la intersección debe ser distinta de vacío sin tomar en cuenta el centro. Esa es la parte fundamental. Si nosotros quisiéramos ver la intersección sin tomar en cuenta el centro, entonces sí, ahí no aplica. Porque la intersección de la bola abierta, si yo quito el centro, con el interior del conjunto no habría intersección, con el exterior sí. Pero el único punto en común, digamos, que tiene una bola centrada en 9 con el propio conjunto A es el centro. Ese es el único punto en común que tiene con A, pero lo tiene, sí, es el centro. Y con el exterior de A, pues ahí tiene un montón. Por lo tanto, el 9 sí pertenecería al conjunto frontera.
De una forma rara, pero pertenecería. Luego tenemos otro ejemplo ya relacionado con puntos exteriores. El 5, por ejemplo, dice que pertenece al conjunto A. Sí, el 5 pertenece al conjunto A. No le está diciendo que, digámoslo así, no le está diciendo que pertenece al conjunto interior, de puntos interiores de A. Solo dice que 5 pertenece a A. Después le dice que 5 pertenece a A con una barrita en la parte superior. Ahí sí es cierto, yo me estaba confundiendo con las notaciones. Les había dicho yo que los complementos eran con la barra, pero no. La barra superior significa prácticamente cerrar el conjunto, con la parte de la versión del conjunto, pero completamente cerrada. Por eso le ponen aquí que el 5 pertenece a A con la barra en la parte superior. Esa definición o esa notación la vamos a ver más adelante. Entonces, este pequeño ejemplo en R es un tanto complicado ver la parte de la frontera por esos puntitos que quedan así como aislados. Entonces, aquí se vuelve un poquito complicado. Aprovechando lo que aparece ya en plataforma, que han habilitado más cositas, me voy a pasar por un momento ahí porque quiero compartirles y hablarles un poco de algunas notaciones diferentes. Por ejemplo, la frontera de A se puede representar como FR de A, pero también se puede representar con la notación que uno usa para derivadas parciales. Ese símbolo que parece una D como curvada, así por el estilo, también sirve para representar la frontera de un conjunto de una manera topológica. Así que vamos a terminar con esta presentación y vamos a ver. Aquí estamos. Vaya, ya les está apareciendo, ¿verdad? La pantalla. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Bueno. Ok, bien. Bueno, vamos a definir algunas situaciones importantes, algunos conceptos que son lo que está acá, que son importantes de tomar en cuenta y que tienen algo que ver con lo que nosotros acabamos de plantear. Por ejemplo, cuestiones de notación. Cuando usted tenga una bola, aquí le ponen una bola de centro, creo que este tendría que ser Rho, pero yo le voy a decir P, más parece P. Una bola de centro P y radio R es llamada clausura de la bola abierta de centro P y radio R cuando aparece una línea horizontal en la parte de arriba. Si aparece una línea horizontal en la parte superior, estamos hablando de la clausura de una bola abierta. Estamos hablando de la clausura de una bola abierta. Después, pues obviamente tenemos que para un conjunto particular, un conjunto está contenido dentro de su clausura. Ya vamos a definir qué es esto de la clausura. Por aquí debería estar, aquí está. La clausura de un conjunto A es, y lo definen acá, ustedes pueden ver, la clausura de un conjunto A con una barra en la parte superior, es un conjunto unido con A'. A', esta comilla significa conjunto de puntos de acumulación. No sé si se acordarán, pero este término de puntos de acumulación aparecía también allá cuando vieron cálculo superior. Ahí aparecía este concepto de puntos de acumulación. Ya vamos a ver a qué se refiere con puntos de acumulación. Pero esto de la clausura es A unido
con los puntos de acumulación. Y aquí lo dice, es la unión del conjunto de puntos de acumulación de A con todos los elementos de A. Por aquí arriba tiene que estar la definición para retomarla de puntos de acumulación. Aquí está. Dado un conjunto en un espacio métrico XD, bueno, esto es lo que veríamos habiendo en la presentación anterior de una M. Un punto es llamado punto de acumulación de A si todo entorno, este entorno son las bolas abiertas, si toda bola abierta de X contiene puntos de A distintos del centro. Aquí está la clave con respecto a lo que estábamos hablando de la frontera. La frontera no me restringe a mí que en la intersección tenga que quitar el centro. Esa era la clave del ejemplo anterior. Pero en los puntos de acumulación, cuando usted agarra un punto, crea una bola alrededor de ese punto, si la intersección de esa bola, tanto con la parte de adentro como con la parte de afuera, tendría que ser diferente de vacío si quitamos el X. En este caso, los puntos de acumulación son formar una bola abierta, intersectar esa bola solo con el propio conjunto A, pero esa intersección debe ser, y aquí lo aclara, quitando el centro de la bola. Entonces usted imagínese un círculo en R2. Dentro del círculo usted crea otra bola, una pequeña bola abierta, y a esa bola abierta le quita el centro. Si esa bola abierta está interceptada con el conjunto que la contiene, pues entonces el centro de esa bola es llamado punto de acumulación. Normalmente los puntos de la frontera, en algunos casos, la mayoría son puntos de acumulación. Ya vamos a ver por ahí algunos ejemplos un poco más concretos para que veamos cómo definimos los puntos de acumulación. Pero en fin, el punto de acumulación es formar una bola abierta, interceptarla con el conjunto que estamos analizando, y esa intercepción, quitando el centro de la bola, tiene que ser una intersección distinta de vacío. Para la frontera, la intersección tenía que ser distinta de vacío, pero sin la condición de quitar el centro. Entonces, si nosotros aplicamos esto al análisis del ejemplo anterior del 9 que quedaba aislado, ¿el 9 sería punto de acumulación? No. ¿Por qué? Porque si yo formo una bola alrededor del 9, si yo quito el 9, que es el centro de la bola, pues la bola ya no tiene intersección con el conjunto A. Entonces, el 9 sería de la frontera, pero no sería un punto de acumulación. Aquí les ponen algunos ejemplos de conjuntos, bueno, los conjuntos cerrados que ya nosotros ya prácticamente conocemos. Aquí hay un ejemplo muy bonito de las fronteras, y aquí también está la notación que yo les decía, que es la notación con la que se representa también la frontera de un conjunto, que es la misma notación de derivadas parciales. Si yo tengo un conjunto S y yo le quiero representar la frontera, usted puede poner FR de S, o puede poner así como que fuera la parcial de S, por decirlo de alguna manera. Es la notación que representa frontera también. Es bueno familiarizarse con todas las diferentes notaciones, porque uno no sabe una tarea, un examen o un documento con qué le va a salir, con cualquiera de las dos notaciones. Veamos este ejemplo en R2. El conjunto que nos dan en el primer ejemplo es un subconjunto de R2, que es el producto cartesiano del intervalo 1, 2 con 1, 2. Eso de productos cartesianos, asumo que no hay problema en identificarlo. Y por lo tanto, aquí tendríamos el producto cartesiano de 1, 2 con 1, 2, que es todo este cuadrado, incluyendo su parte interna. Son toda la parte interior y el borde de este cuadrado. Entonces, la frontera de este conjunto es solamente el borde. Intuitivamente se entiende que es solo el borde, pero si nosotros lo queremos ver ya topológicamente con las definiciones que vimos, ¿cómo sacaríamos la frontera? La frontera son todos aquellos puntos que al formar una bola abierta, en este caso con la distancia geométrica tradicional, si yo agarro todos los puntos de alrededor y le empiezo a formar un montón de circulitos abiertos, todos esos círculos van a estar intersectados tanto como con la parte de adentro como con la parte de afuera de nuestro conjunto. Estarán intersectados con el interior y estarán intersectados con el exterior del conjunto. Por lo tanto, todos los del borde son la frontera.
Toda la parte sombreada de adentro serían los puntos interiores con el borde punteado. Todos estos puntos que están en el borde serían puntos de acumulación. ¿Por qué? Porque si yo tomo un punto en el borde y formo una bola abierta y a esa bola abierta le quito el centro, la bola sigue teniendo intersección con parte interna y con parte externa. Entonces, la frontera y los puntos de acumulación suelen confundirse. Ambas se refieren a que la bola intersecte tanto adentro como afuera del conjunto, pero los puntos de acumulación, perdón, ambas se refieren a formar bolas y buscar intersecciones, pero los puntos de acumulación deben intersectarse con la parte interna quitando el centro, mientras que la frontera debe intersectarse pero sin quitar el centro. De ahí tenemos otro ejemplo también en R2. Aquí nos dan una circunferencia. El conjunto es el S, son los x cuadrado más y cuadrado menores o iguales que 1. Tal que x es distinto de y. Aquí está este conjunto. Y entonces nos dicen que la frontera del conjunto es todo el borde de la circunferencia, todo el borde, unido con los xy de R2, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor que 1. Donde x es igual a y. Es una forma extraña de representar todo esto, pero le están diciendo que la frontera son todo el borde unido con la línea diagonal. Resulta muy curioso que el conjunto no tiene la línea del x igual y. X igual y no pertenece al conjunto, pero sí pertenece a la frontera. Resulta muy curioso. Eso quiere decir, y eso que quede claro, que si bien es cierto que el borde de nuestros dibujos es la misma frontera, pero eso no quiere decir que si una parte no pertenece a nuestra gráfica, no forme parte de la frontera. Este ejemplo es muy bonito. Tenemos, repito, una gráfica, un dibujo, donde una porción no pertenece al dibujo, pero sí pertenece a la frontera. Porque topológicamente esta línea punteada que no pertenece al conjunto S, si nosotros a cualquier punto en esa línea le formo una bola abierta, esa bola abierta, al intersectarla con la parte interna y externa del conjunto, tiene puntos de intersección. Por lo tanto, sí entra en la categoría de frontera. Alguien dirá, mire, pero si usted toma el punto 0,0, por ejemplo, una bola centrada en 0,0, esa bola solo tiene intersección con la parte interna del conjunto. No, si yo formo una bola en 0,0, la bola en este caso es una circunferencia. Entonces, ese círculo o circunferencia va a tener alguna porción de la recta punteada también. Entonces, esa recta punteada pertenece a la parte que no está en S. Por lo tanto, cualquier bola va a tener intersección tanto con la parte dentro de S como con la parte fuera. Bien curioso este ejemplo, pero bien bonito para tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Bien, entonces hagamos un pequeño ejercicio por acá. Estaban planteados algunos. Si ya los trabajaron bien, pero si no, no. Ah, bueno, en este mismo ejemplo también, aprovechando que aquí lo estoy viendo, en este mismo de producto cartesiano, aquí le dan el conjunto de puntos interiores. En algunos libros, aprovecho para hacer la aclaración, encontrarán que el conjunto de puntos interiores arriba tiene un punto cerrado y en otros que le ponen un punto abierto. Eso es bien variante. Ok, algunos le ponen un puntito cerrado arriba, otros como en esta anotación un puntito abierto. Ahí depende del autor, del gusto de cada quien, pero es lo mismo. Punto cerrado, punto abierto, representa puntos interiores. Bueno, los ejemplos, aquí está. Estos ejercicios son los que quiero yo que trabajemos ahorita. Ya vimos el concepto de bola abierta.
pero bola abierta con la distancia tradicional. Para nosotros una bola abierta de aquí en adelante será un intervalo abierto en R, un círculo abierto en R2 y una esfera con el borde punteado o sombreado en R3. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos cambian la métrica? ¿Qué pasa cuando nos cambian la distancia y no es la distancia tradicional? Por ejemplo, para que vayamos entrando en materia, en este pequeño ejercicio le pide esbozar, o sea, hacer un bosquejo gráfico de las diferentes bolas en cada uno de los espacios mencionados mediante definiciones diferentes de distancia. La primera que aparece tanto en el I como en el 3i acá es la distancia tradicional. La distancia de valor absoluto de A menos B para R es la distancia usual y la norma de A menos B en R2 también es la distancia usual en R2. Pues bueno, ¿qué pasa si nosotros ya no usamos una distancia tradicional? ¿Cómo serían esas bolas abiertas? Si, por ejemplo, venimos nosotros y usamos, digamos, vaya, esta segunda, esta que está acá. Vamos a hacer esto. R2, que sea la distancia, R2 es el espacio, y la distancia entre dos puntos lo vamos a ver como el valor absoluto de A1 menos B1 más A2 menos B2, en el entendido que A1, A2 son las componentes de un punto A, y B1, B2 van a ser las componentes de un punto B. O sea, son las componentes de puntos en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar o cómo se verían las bolas abiertas si yo lo trabajo de esta manera? ¿Tienen alguna idea de cómo sería la gráfica de las bolas? ¿O no? ¿Se les viene a la idea a una mente de cómo sería una bola abierta en R2 con una métrica distinta? Recuerden que las bolas tienen que ver con tomar un centro y un radio. Entonces, todos los puntos que forman parte de una bola abierta son puntos que la distancia de ese punto al centro de la bola tiene que ser menor que el radio, pero esa distancia obtenida bajo una forma muy concreta. Entonces aquí le están diciendo, mire, la distancia no la tome como usualmente usted la conoce, sino que para nosotros la distancia la vamos a sacar así. Y ahí le están dando la fórmula. Entonces, ¿cómo serían las bolas abiertas con una métrica diferente? Vamos a ver. Voy a ver si me funciona la pizarra que yo utilizo. Ok. Voy a compartir ahorita la pantalla de la pizarra que yo uso y ustedes me dicen si lo ven o no lo ven. Ahorita creo que les está cargando. Bye. ¿Les aparece? ¿Sí? Sí. Ok. Bien, voy a copiar el enunciado que teníamos. Nos decía R2 y la distancia entre dos puntos A y B. Ahí le ponen D sub 2, pero solo es para decir que es una segunda fórmula de distancia. Es A sub 1 menos B sub 1 más A sub 2 menos B sub 2. Bueno, vamos a ver cómo serían las bolas abiertas con esta definición. Teniendo en cuenta que A era A1, A2 y que B es B1, B2. Bueno, no olvidemos la definición básica de una bola abierta. Una bola abierta, pues simplemente la bola de centro X y radio epsilon, digamos, son todos aquellos puntos Y, por decirlo así, porque estamos en dos dimensiones, son todos los puntos de la forma XY, tal que la distancia entre XY
es menor que epsilon. Esa es la definición tradicional de bola abierta. Ya la distancia será dependiendo del ejercicio, pues cómo me la definan. En este caso, me la están definiendo como el valor absoluto de la resta de valores en X y el valor absoluto de la resta de valores en Y. Bueno, entonces, si la distancia tiene que ser menor que epsilon, porque es lo que cumplen las bolas abiertas, en nuestro caso, esto se traduce con que el valor absoluto de A1 menos B1 más A2 menos B2 tiene que ser menor que un epsilon. Eso se debe de cumplir, que esto tiene que ser menor que un epsilon. Para que entendamos un poco mejor cómo sería nuestra gráfica, voy a hacer lo siguiente. Esta resta de valores A1, B1, en el fondo lo voy a colocar como un X1. Y a la resta de valores A2 menos B2 la voy a colocar como un Y2, por ejemplo. Solo por ponerle nombres, para que tengamos claro que la primera es una resta de valores en X y la otra pues es una resta de valores en Y. Entonces, esta suma de valores absolutos para nosotros es lo mismo que valor absoluto de X1 más valor absoluto de Y2 menor que R. Lo podríamos ver de esa manera. Bien, ¿qué significa esa desigualdad? Que la suma de valores absolutos sea menor que un epsilon. ¿Cómo lo podemos interpretar? Nuestro objetivo es ver de qué manera sacamos por aquí una gráfica. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, aquí, perdón, la bola estoy viendo que la definí mal. La voy a definir bien. La bola la definí mal. Estos son todos los... Estoy en R2. El centro de R2 es un par ordenado. Yo lo estoy poniendo aquí erróneamente como un punto nada más. Entonces, es la bola centrada, lo voy a colocar así, en un punto XY de radio epsilon. Y esto está formado por todos los puntos X1 y Y1, digamos, tal que la distancia entre el punto XY y el punto X1 y Y1 sea menor que epsilon. Ahí las disculpas del caso. Estaba definiendo yo la distancia como que fuera en R1, como que fuera en R, pero es en R2. Entonces, sería así. Es una bola cuyo centro no es un punto, sino que es un par ordenado. Y la distancia son a todos aquellos parejas o pares ordenados tal que la distancia del centro de la bola a cualquier otro punto sea menor que epsilon. Esa es la definición de estas bolas. Bueno, como estoy trabajando con valores absolutos en esta métrica, para que la suma de valores absolutos sea menor que epsilon, esto implica, como son valores absolutos, son cantidades positivas. Si la suma es menor que epsilon, entonces el primer valor absoluto es menor que epsilon y también el segundo valor absoluto es menor que epsilon. Los dos valores absolutos son menores que epsilon. Pues si la suma lo es, pues es lógico pensar que cada uno individualmente también lo es. Retomemos entonces el primer valor absoluto. Si el valor absoluto de X1 es menor que epsilon, ¿esto qué me implica? Por definición de valor absoluto. Si X1, valor absoluto, es menor que un epsilon, ¿qué significa eso? Que X1 es menor al epsilon y menos X1 también es menor a epsilon. ¿Seguros? Quiero ver que X1... que X1 es menor a epsilon. Póngase un caso particular. Si usted Que tiene fuera que el valor 5, absoluto... ajá. Si el valor sería 5 absoluto de menor a 5... epsilon y menos 5 también sería... ¿No se acuerdan cómo pasar esto a una desigualdad? ¿Cómo no? ¿O será que es así?
La distancia, ok. La distancia. Que no ajá. sería menos epsilon menor que x, 1 menor que Exacto, epsilon. exacto, exacto. Es una doble desigualdad. Desigualdad. Menos x1 mayor que menos epsilon y menor que epsilon. Se define así. Es una doble desigualdad. ¿Ya? Y si deshacemos el nombramiento que yo había hecho, esto es lo mismo que decir a sub 1 menos b sub 1 menor que epsilon mayor que menos epsilon. ¿Ya? Lo podemos ver así. Y si tomamos esta doble desigualdad, porque lo que queremos en el fondo es ver qué es lo que nos queda de gráfica. Si tomamos esta doble desigualdad separada, pues entonces una gráfica podría ser a sub 1 menos b sub 1 mayor que menos epsilon y la otra a sub 1 menos b sub 1 menor que epsilon. Recuerden que a sub 1 es una coordenada en X, B sub 1 es una coordenada en Y. Entonces, si nosotros queremos graficar esto que acabo de poner, es como que estuviéramos graficando en la primera un X menos Y mayor que menos epsilon. Y en la segunda es como graficar un X menos Y menor que epsilon, si ya lo vemos en forma general. O sea que esto, aquí estoy en el caso particular A1, A2, B1, B2, pero ya en forma general, esta desigualdad es como que yo tuviera, repito, un X menos Y mayor que menos epsilon y un X menos Y menor que epsilon. Es como que tuviera esas dos desigualdades. Si el epsilon yo le diera un valor ya concreto, un 2 o un menos 2, entonces ya se entendería un poquito más fácil de cómo se graficaría esa igualdad. ¿Estos cómo se grafican? Estas son rectas que dependiendo del valor de epsilon, como es una desigualdad, se sombrea una parte de arriba o la parte de abajo de una recta, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿O no? Chile. Ok. De la misma forma se hace el análisis para la otra desigualdad. En la otra desigualdad, lo voy a poner por acá. En la otra desigualdad tendríamos que Y2 es mayor que menos epsilon, menor que epsilon, y entonces tendríamos que ahora A2 menos B2 es mayor que menos epsilon, menor que epsilon, y esto llevaría a tener A2 menos B2 mayor que menos epsilon. Voy a poner por acá A2 menos B2 mayor que menos epsilon y también A2 menos B2 menor que epsilon. Entonces tenemos al final 4 desigualdades entre A1, B1, A2, B2 y los epsilon. 4 desigualdades que nosotros ahí tenemos que graficar. Ahora bien, esto que yo he hecho acá es trabajar con la distancia en forma general, distancia entre dos puntos en dos dimensiones y ver que la distancia sea menor que un epsilon. En casos ya muy particulares de bolas, recuerde que usted ya en casos particulares va a tener una bola ya con su centro definido. Entonces, para que nosotros tengamos una mejor idea y se nos facilite en este caso hacer la gráfica de nuestra bola, vamos a poner como caso muy particular que la bola de nuestro ejemplo que vamos a trabajar sea una bola centrada en el origen. Van a ver ustedes muy frecuente eso. En muchos ejemplos de topología van a tomar el centro de sus bolas como el origen. Supongamos una bola centrada en el origen. Eso es por facilidad de cálculos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos como centro de nuestra bola el origen? Lo voy a hacer por acá. Si nosotros tomamos una bola centrada en 0, 0 y radio epsilon,
de todos los cálculos que hemos hecho anteriormente, ¿qué es lo que pasaría? ¿O qué tendríamos? Voy a ver aquí los cálculos. De todo lo que hemos hecho, ¿qué es lo que cambiaría? Cambiaría el hecho de que de los A1, B1, A2 y B2 que he puesto, algunos valdrían 0 porque serían las coordenadas del centro. Estaría sacando la distancia del origen a un punto cualquiera X, Y. Entonces, algunas de las coordenadas A1, A2, B1, B2 valdrían 0. Y eso es lo que voy a generalizar a continuación. Si yo tomo una bola centrada en 0, 0 y radio épsilon, la bola centrada en 0, 0 y radio épsilon se definiría como todos los XY en general, tal que la distancia de XY al centro, que es 0, 0, sea menor que épsilon. En este caso particular, haciendo la analogía con todo lo desarrollado antes, voy a decir yo que el A1, por ejemplo, sea 0, B1 sea 0, y que el A2 y el B2 para mí sean coordenadas generales de cualquier punto XY. O sea, voy a sacar la distancia entre el origen y un punto en general de la forma XY. Haciendo esos nombramientos, y como ya sabemos a qué vamos a llegar, ¿cómo se nos forman entonces nuestras ecuaciones? Tendríamos, si A1 vale 0 y B1, ¿a cuáles le llamé? A1, no, creo que hice los nombramientos mal. Ah, no, está bien. A1, 0. A1, B1, A2, B2. Sí, están bien, ¿verdad? Vamos a ver. No, creo que es A1, 0 y A2, Sí, 0. sí. Creo. A1, 0 y A2, 0. Tiene razón. Ajá, es A1, 0 y A2, 0. Perdón, ahí me equivoqué en los nombramientos. A1, 0, A2, 0. B1 es X y B2 es Y. Así estaríamos bien, ¿verdad? Hoy sí. B1 es X y B2 es Y. ¿Cómo quedarían entonces las desigualdades? Quedarían, las voy a volver a escribir acá. Dije menos épsilon menor que A1 menos B1 y también A1 menos B1 menor que épsilon positivo. Y después también sacamos A2 menos B2 mayor que menos épsilon y sacamos A2 menos B2 menor que épsilon. Haciendo ya los cambios en este supuesto de una bola centrada en 0, 0, nos quedaría menos épsilon menor que menos X. Y luego también, vamos a ver, X menor que épsilon, si no me equivoco. Menos X menor que épsilon. Luego tendríamos en la otra, nos quedaría menos Y menor que épsilon y también voy a hacer aquí la distinción. Menos Y menor que épsilon y también tendríamos menos épsilon menor que menos Y. Ahí estarían las desigualdades, si no me equivoco. En desorden puse la del lado izquierdo, la voy a poner en orden para no confundir más. Menos épsilon menor que menos Y y el otro sería menos Y menor que épsilon. Ahí si usted quiere que las variables le queden positivas, solo multiplica cada desigualdad por un valor, por un menos 1, teniendo en cuenta que la desigualdad cuando eso se hace cambia se invierte, ¿no? Entonces las puede modificar. Por ejemplo, la primera le quedaría al final de cuentas épsilon mayor que X. La segunda le quedaría X mayor que menos épsilon. Y del otro lado le quedaría épsilon mayor que Y. Y también le quedaría Y mayor que menos épsilon. Ahí está. Ahí están las desigualdades ya tomando las variables de forma estrictamente positiva. Bueno, grafiquemos eso.
Grafiquemos eso. Visualice o imagine usted que tiene, qué sé yo, un valor fijo de la constante epsilon. ¿Cómo lo grafica? ¿Cómo grafica eso? Uh-huh. ¿Cómo graficamos eso? Licenciado, al final el área determinada no sería, bueno, la bola serían como rectángulos. Más o menos. Porque todo eso me va a delimitar, bueno, todas son rectas horizontales y verticales sin tomar la recta en sí misma. Exacto. Si usted hace la unión de todo eso, le va a terminar quedando una especie de rectángulo. X entre menos epsilon y la Y, la Y entre menos epsilon y epsilon también. Una especie de rectángulo es lo que le va a terminar quedando. Y como la desigualdad es estricta, pues eso sería abierto, ¿no? Ajá. ¿Sí se ve o no se ve? Sí, lo veo. Uh-huh. No está tan complicado cuando uno, por eso les decía, ahí depende de la métrica, como uno tiene que analizar si la posición, de cómo le van a quedar las gráficas y todo lo demás. Y no siempre el concepto de bola abierta es una circunferencia. Bola abierta topológicamente a veces son rombos, dependiendo de cómo uno también lo analice, pueden llegar a ser rombos también. De hecho, quiero ver, en el caso de esta, aquí hay una situación que no la he mencionado y no sé si ya se dieron cuenta, pero que influye mucho en la perdón, en la forma como yo lo he resuelto. Y es que yo he trabajado bajo un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? A ver si alguien me lo dice. El supuesto bajo el que yo he trabajado es que me he ido con los dos valores absolutos de una sola vez. Los dos valores absolutos tomados menor que epsilon. Pero ¿qué pasa? Bueno, antes de pasar a esa observación, no sé si ya vieron que si usted grafica todo esto le quedaría como un cuadradito. Sí, Sí, ¿verdad? Vaya, le quedaría como un cuadrado con el borde sombreado. Ok. Vaya, pero cambiará, digo yo, pregunto, si yo lo analizo de la siguiente manera. Siempre teniendo en cuenta que tengo la bola centrada en 0, 0, bola centrada en 0, 0 y de radio epsilon, y que esto se define como todos los XY, tal que la distancia de XY a 0, 0 es menor que un epsilon. Ok. Entonces, si yo le aplico la distancia que estamos utilizando de la resta de componentes en X y la resta de componentes en Y, la distancia entre XY y 0, 0 también yo la puedo ver de la siguiente manera. En este caso, la distancia entre 0, 0 y el punto XY, pues simplemente sería valor absoluto de X más valor absoluto de Y. Sí, ¿verdad? Como un punto es 0, 0 y el otro es XY y la norma o la distancia, perdón, me la han definido como la diferencia de valores en X, valor absoluto, y luego diferencia de valores en Y con valor absoluto, pues tendría esto. Esa es la forma como yo defino mi distancia. Entonces, decir que la distancia va a ser menor que un epsilon
es lo mismo que decir que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y es menor que un épsilon, que es justamente lo que nosotros acabamos de analizar. Pero bueno, el supuesto en el que yo partí anteriormente es algo que aquí voy a hacer de manera diferente. Aquí, anteriormente lo analicé con A1, B1, A2, B2. Pero ¿qué pasa si yo lo analizo ahorita así solamente con XY en forma general? Cuando yo digo que la suma de valores absolutos es menor que epsilon, en el caso anterior partí de tomar cada uno por separado menor que epsilon. Y eso es cierto. Insisto, si una suma es menor que un dato, cada valor individual también. Pero ¿qué pasa si yo trabajo con las dos expresiones así de una sola vez? Tanto con el valor absoluto de X como con el valor absoluto de Y. ¿Qué es entonces lo que se me estaría formando? Veamos, aquí habría que analizar varios casos. Si X y Y son ambos positivos, entonces me queda X más Y menor que epsilon, si los dos son positivos. Si X y Y son ambos negativos, entonces queda menos X menos Y menor que epsilon, porque el valor absoluto hace que le antepongamos un menos para que quede todo positivo. Si X es mayor que 0 y Y es menor que 0, entonces X menos Y menor que epsilon. Y el otro caso es, si X es menor que 0 y Y es mayor que 0, entonces aquí tendríamos menos X más Y menor que epsilon. Son 4 ecuacioncitas, 4 desigualdades. ¿Cómo se grafican estas desigualdades? Estos van a ser 4 rectas, ¿ya? La desigualdad es estricta, por lo tanto va a ir punteado. Si usted grafica estas 4 rectas, póngase un valor en particular. Y si quiere un valor, no le digo 0 porque el epsilon, como está representando un radio, no puede ser 0, pero por ejemplo, si el epsilon fuera un 1 y nosotros quisiéramos graficar esto, si el epsilon fuera un 1, ¿cómo le quedaría en la gráfica? Suponiendo que fuese un 1, el epsilon. La primera sería X más Y igual o menor que 1. ¿Cómo es la gráfica de X más Y menor que 1? Sería X más Y igual 1, o sea que pasaría por aquí por 1, por aquí por 1 también. Ahí trazan ustedes una recta. Trazamos por acá una recta. Y ahí está nuestra primer parte, ¿no? De nuestra primer desigualdad, porque eso se va a expandir. Después, por aquí tendríamos otro. Por aquí otro. Para las demás desigualdades, de manera análoga, usted va a terminar graficando acá. Así. Así. Y así. Las rectas se van a prolongar de una manera infinita, pero por las desigualdades, lo que uno va a terminar trabajando simplemente es esta especie de rombo y sombreando toda la parte interna cuando uno trate de verificar las desigualdades. Como todas son menores, sería de tener en cuenta ahí cuál es la parte que vamos a sombrear. Entonces se le va a terminar formando un rombo. Quiero ver, si no me falla mi observación, la primera desigualdad sería la de la recta de arriba. La segunda de menos X menos Y. Vamos a ver. Estoy en el supuesto que epsilon valiese 1, ¿no? Aquí quizás para evitar malos entendidos en general, le voy a colocar aquí que este es epsilon. Menos epsilon. En vez de 1 y menos 1. Lo de los valores muy puntuales sirven para uno ubicarse.
menos epsilon y epsilon. Ahí está. Vamos a ver. Creo que el X menos Y, si no me equivoco, es este de acá, el del X menos Y. Y para saber qué es lo que van a sombrear, pues serían puntos de prueba los que pueden usar para saber si van a sombrear la parte de arriba o la parte de abajo. No se dejen ir solo por la desigualdad que dice menor, sino también por los signos y todo lo demás. Entonces se le terminaría formando una especie de rombo. Pero anteriormente se formaba una especie de un como tipo cuadradito. Entonces les pregunto yo, ¿cuál será la forma correcta de las bolas abiertas? Bueno, aquí me falta el hecho de que por ser una bola abierta, la desigualdad estricta, todo el borde va punteado. ¿Cuál será la forma correcta entonces de las bolas abiertas? ¿Esta última en forma de rombo o la del cuadrado? O las dos, para el caso de esta métrica. ¿Cuál será la forma correcta de la bola abierta? ¿Cuál será? Este análisis que he hecho ahorita parece un poco más sencillo, ¿no? De entender. Ya tomando el caso particular de la bola centrada en 0, 0, aplicando la distancia que me dan directamente, que queda valor absoluto de X más valor absoluto de Y, menor que epsilon, y ahí he tomado en cuenta todos los casos, los dos positivos, los dos negativos, uno positivo, uno negativo, y la bola queda así, un rombito. ¿Les parece coherente esta idea? ¿O hay alguna pregunta? ¿Preguntas? A mí me parece bien, no tengo preguntas. Entonces, ¿cuál será el error con la otra? Porque la otra nos quedaba un cuadrado, ¿no? Cuando uno hace todos los trazos, como bien dijo Eric, quedan dos líneas horizontales, dos líneas verticales, y al unir todo eso queda un cuadradito. ¿Cuál será el error en la otra? ¿O será que yo me equivoqué en alguna cuenta también? Podría ser, en alguna desigualdad. ¿Claudia? Quizás, ¿Sí, Eric? que quizás tenga que ver el hecho de que estábamos en R2 y parte del análisis que se hizo al final era como que si estuviéramos en R1. Sí, exacto. Tiene toda la razón. Eso es. Si nosotros revisamos el paso anterior, estábamos trabajando en R2. Nosotros al final estábamos analizando pues, prácticamente relaciones o desigualdades como que estuviéramos en R1. Pero veamos, al final tratamos de agruparlo todo haciendo el análisis de tomar en cuenta todas las consideraciones, ¿no? Todas las desigualdades y ese tipo de situaciones. Pero el detalle es que al final nos quedó en cada desigualdad una variable. Desde el momento que nos quedaba eso, pues nos iban a terminar saliendo expresiones en una dimensión nada más, y al unir todo, pues no es la forma más correcta de trabajarlo. Entonces, esto surge también en parte de que el análisis que yo hice al inicio, y también por eso se trabajó así, el análisis que yo hice al inicio lo hice tomando A1 menos B1, A2 menos B2 y así, situaciones en forma muy general. Además que, como les repito, como en su momento también lo dije, en esa primera forma de trabajarlo, yo tomé cada valor absoluto por separado. Cada valor absoluto lo tomé como menor que un epsilon y así lo analicé. Analicé separadamente. Analicé que cada parte fuera menor que un epsilon, cuando en realidad lo que hay que analizar es que las dos fueran menor que un epsilon. No es cada una, ¿no? Es cierto que se cumple, que cada una es menor que un epsilon, pero lo que estoy buscando es que las dos
juntas, sumadas, sean menor que un épsilon. Entonces es ahí el detalle. No sé si va a decir algo, Eric. No, ok. No, licenciado, Entonces, ok, no hay problema. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí se puede ir uno feo, como les decía. El análisis que tiene uno que hacer es tratar de salirse un poquito de lo que normalmente uno haría, recordar muchas propiedades de valores absolutos, porque eso va a salir aquí a cada rato. Entonces, mucho cuidado con no hacer esto de la primera forma como yo lo trabajé. Esto de ver los valores absolutos, así cada uno separado, sumado, restado por menor que un épsilon y luego desglosado en dos partes, es un error muy común, por eso lo trabajé así. Este mismo ejemplo, creo que no con esta función. Cuando en su momento yo llevé la materia, no recuerdo, pero no era esta función, esta distancia, era otra, pero nos pasó algo similar. En un examen nos pusieron un ejercicio parecido, creo que era con la métrica del máximo. Recordarán ustedes que en materias anteriores hay una métrica y en el ejercicio de la plataforma hay una métrica definida como el máximo entre unos valores absolutos por ahí. El máximo entre A1 menos B1 y el máximo entre A2 menos B2. Esa nos sacaron a nosotros ese ejercicio y muchos lo analizamos de entrada así. Analizar por separado los valores absolutos y todo eso. Se nos olvidó que teníamos que ver en realidad las dos partes, ¿no? Es todo junto lo que tiene que ser menor que épsilon y no cada una de las partes por separado. Eso no quiere decir que no haya bolas abiertas que sean cuadrados o rectángulos. De hecho, es bueno que practiquen la tercera bola abierta que el ejercicio de plataforma les da, el D3, el que dice máximo de valor absoluto de A1 menos B1 y A2 menos B2. Ahí sí, miren, en el máximo usted puede hacer fácilmente este análisis del máximo. En el máximo usted puede hacer este análisis porque en el máximo ahí no va a tomar los dos valores absolutos de una vez. Ahí solo va a tomar el máximo de ellos, es decir, o toma uno o toma el otro, o toma uno o toma el otro. De hecho, aprovechando que ya tengo todo esto aquí puesto, quizás solo le voy a modificar la definición de la distancia. Aprovechando que ya está toda la solución. Esta es para el máximo entre el valor absoluto de A1 menos B1 y el valor absoluto de A2 menos B2. Si yo tomo la métrica de esta manera, entonces, pues, al tomar la métrica como el máximo entre los dos valores absolutos, aquí sí ya no hay para dónde. Aquí no se deben de tomar los dos valores absolutos al mismo tiempo, porque solo va a ser el mayor de ellos. O sea, o es uno o es el otro. Entonces aquí tendríamos que el máximo entre estos dos nombramientos tendría que ser menor que épsilon y ahí se hace la observación. O es uno el que es menor que épsilon o es el otro. Aquí le pondría yo que la distancia entre AB la vamos a manejar como el máximo entre A1 menos B1 y a esto le voy a llamar X1 y el valor absoluto de A2 menos B2 y a esto le voy a llamar Y2 para hacer la analogía. Y ahí sí, ya para el máximo, sí, esta sería la forma de desarrollarlo porque entonces tomarían cada uno de los valores absolutos por separado. O es uno o es el otro el que tendría que ser menor que el épsilon. Y ahí ya concuerda todo lo que hemos dicho para esta métrica, ahí donde quedarían prácticamente nuestro cuadradito. Bueno, preguntas, chicos, ya son las 12:03. ¿Alguna duda? De mi parte no, licenciado. Muchas gracias. Bueno, Claudia y Asa. Asa y Claudia. No, Lick. Yo creo que Claudia ya ni está.